Bienvenidos a la mesa de entrevista de Matices. Esta noche hemos preparado una entrevista especial para analizar los últimos acontecimientos y específicamente las acciones del presidente Nayib Bukele que han puesto en riesgo la democracia de nuestro país. Como introducción a la entrevista, el equipo de Focos ha preparado una cápsula que resume el tema. Diputados y organizaciones de la sociedad civil condenaron la toma militar de la Asamblea Legislativa, ocurrida este domingo 9 de febrero, y ordenada por el presidente de la República, Nayib Bukele. La aprobación de un préstamo de $109 millones para el plan de seguridad del gobierno originó la crisis entre el Ejecutivo y el Legislativo. El 6 de febrero, amparándose en la Constitución de la República, el Consejo de Ministros convocó a la Asamblea Legislativa para una sesión extraordinaria, que se realizaría el domingo 9 de febrero. El objetivo era obligar a que los diputados sometieran a votación el préstamo. Los diputados declararon improcedente esa convocatoria y el presidente Bukele les advirtió que su ausencia implicaría el rompimiento del orden constitucional. El mandatario dijo que, en ese escenario, el pueblo podía hacer uso del derecho a la insurrección, establecido en el artículo 87 de la Constitución. El 9 de febrero, elementos fuertemente armados del Ejército y la Policía Nacional Civil irrumpieron en la Asamblea, mientras Bukele dirigía un mitin que había instalado en las afueras del Congreso. El artículo 87, que no me da el poder a mí, no me lo da, se lo da el pueblo salvadoreño. Cuando los funcionarios rompan el orden constitucional, el pueblo salvadoreño tiene el derecho a la insurrección para remover a esos funcionarios y restablecer el orden constitucional. El mandatario luego ingresó al Salón Azul, donde se celebran las plenarias. Ocupó la silla del presidente de la Asamblea, Mario Ponce, y dijo: "Está claro quién tiene el control aquí". Tras orar, se retiró del hemiciclo y se dirigió de nuevo al mitin. Dijo que Dios le había pedido ser paciente, pero dio un nuevo ultimátum. En una semana nos convocamos acá, los vamos a volver a citar como Consejo de Ministros si no aprueban el Plan Control Territorial. Y si no, yo no me voy a poner entre el pueblo y el artículo 87 de la Constitución. Quedaré en sus manos a aplicarlo, yo no me voy a poner en medio. Al día siguiente, Ponce canceló toda la actividad parlamentaria y convocó a una reunión conjunta entre la Junta Directiva y la Comisión Política de la Asamblea. La condena fue unánime. Tras la reunión, el presidente Ponce del PCN se sumó a las críticas de sus colegas y leyó los acuerdos que el órgano legislativo había alcanzado, entre ellos, realizar un pronunciamiento público condenatorio y urgir a la Sala de lo Constitucional a dirimir el conflicto. Tomar acciones en relación a ese intento de golpe de Estado al órgano legislativo. En ese sentido, este servidor como presidente del órgano legislativo, en representación de los 84 diputados y diputadas, estamos protestando enérgicamente por esa actitud con la cual se ingresó a este recinto legislativo. Queremos hacer un llamado a la Corte Suprema de Justicia, en especial a la Sala de lo Constitucional, que ya tiene alrededor de 4 recursos sobre lo actuado por parte del Ejecutivo, el cual se tomó la atribución con base al 167 ordinal séptima. No puede estar pasiva la Sala de lo Constitucional. Horas después, la sala se pronunció, admitió una demanda de inconstitucionalidad contra la decisión del Consejo de Ministros de convocar a una sesión extraordinaria. Ordenó a Bukele desactivar cualquier convocatoria que emane de esa decisión del Consejo de Ministros. También le ordenó no usar al ejército para fines contrarios a los que establece la Constitución, entre otras medidas. Sí, la resolución que emite la Sala de lo Constitucional nos parece que es acertada. Además, era necesario que la justicia constitucional respondiera ante esta situación de violación a la Constitución que se estaba dando en el país, pues justamente para eso es la Sala de lo Constitucional, para detener estas violaciones a la Constitución y detener acciones como la que se vieron el día domingo 9, que fue un día trágico para la democracia en el país. Hay que decirlo, es una muy buena resolución. Hubiéramos querido que esa resolución se emitiera antes de las 3 de la tarde del día 9 para evitar
ese suceso lamentable que se vio. La Asamblea en sesión extraordinaria celebró la decisión de la Sala y con 65 votos y la abstención de Gana y Cambio Democrático, aprobó el pronunciamiento público condenatorio. Ordenar al ministro de la Defensa Nacional y el director de la Policía Nacional Civil que no ejerzan funciones y actividades distintas a las que constitucionalmente y legalmente están obligados. Este martes, organizaciones de la sociedad civil se sumaron a la condena. Más de 30 ONGs rechazaron los actos del domingo. Ante la difícil coyuntura que se vive, desde la sociedad civil señalamos y condenamos enérgicamente que, en primer lugar, se recurra a amenazas y al uso de la fuerza militar y pública para obtener la aprobación de un préstamo u otro propósito, justificándose en la interpretación errónea y conveniente de la Constitución. Segundo, que se invadan las competencias y atribuciones de otros órganos del Estado y respetando la separación de poderes que la Constitución determina como base de la República, necesaria para el balance de poder y el correcto funcionamiento del sistema democrático. En tercer lugar, que se utilice el aparato comunicacional del gobierno para hacer un llamado a la insurrección y fomentar la conflictividad social. Bien, y luego de esta introducción, quiero presentarles a nuestros invitados. Hemos seleccionado a las personas que nos acompañan esta noche para ofrecer diferentes enfoques sobre, como ya decíamos, los acontecimientos que han puesto en riesgo la democracia de nuestro país. Esta noche nos acompaña Rubén Zamora, es analista político y además ex diplomático. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un placer estar acá en este programa esta noche. También queremos incorporar la perspectiva histórica al análisis y nos acompaña Roberto Turcios, historiador, por supuesto. Buenas noches. Y bueno, también nos acompaña Ruth Eleonora López, abogada y docente. Tenemos que decir que Ruth justamente fue una de las abogadas que presentó una demanda de inconstitucionalidad frente a la convocatoria que había hecho el presidente Bukele y su Consejo de Ministros a la Asamblea Legislativa. Ruth, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a iniciar. Tengo una pregunta generadora para los tres. Ya lo decíamos, las acciones del último fin de semana, del fin de semana pasado, han recibido en la prensa internacional, desde las organizaciones de la sociedad civil local, la academia incluso, han sido tildadas con diferentes términos. Autogolpe, le decía la oposición el domingo, el día sábado. Intento de golpe, decían también. Autoritarismo, abuso constitucional, populismo, fascismo, etc. ¿Cómo lo denominan ustedes, Ruth? Bueno, primero si vamos a una definición de cómo se violenta o de cómo llega a violentarse las instituciones constitucionales, podría ser catalogada de golpe, o sea, desde el punto de vista teórico-conceptual. Lo que pasa es que, y hemos escuchado también posiciones del gobierno en el que dicen no, el golpe solo puede ser dado hacia el órgano ejecutivo, y eso no es cierto. Puede haber un golpe precisamente a otro de los órganos de Estado, que en este caso es la Asamblea Legislativa. En el momento en el que se violenta, en el momento en el que se pretende sustituir de una manera no adecuada, no apropiada por las vías constitucionales, es decir, por la vía electoral, a un conjunto de personas, en este caso a un conjunto de diputados. Ahora, la voy a interrumpir aquí. También podría decirse entonces que como no se llegó hasta la sustitución de los diputados, no estamos hablando necesariamente de un golpe. Sí, lo que pasa es que en este caso tenemos que tener en cuenta algo. En los mecanismos o la forma en la que funcionan estos órganos de Estado, en este caso la Asamblea Legislativa, desde el momento en el que el presidente entra a la Asamblea Legislativa, no solo convoca, esa es la primera, sino que entra a la Asamblea Legislativa, asume, casi que inicia la sesión en este caso, porque ese es el otro elemento importante, que no es solo el simbolismo de sentarse en la silla del presidente de la Asamblea Legislativa, sino de sentarse frente a los diputados. Habría que leer también el artículo 87, el último inciso de la Constitución, que le dice: las atribuciones y competencias que corresponden a los órganos fundamentales establecidos por esta Constitución no podrán ser ejercidos en ningún caso
por una misma persona y por una sola institución. Y yo creo que esto es un elemento esencial de nuestra Constitución que precisamente marca esa distancia y esa separación de poderes que debe existir. Roberto. Es una acción, a mi juicio, típicamente autoritaria. Si nosotros pensamos en un catálogo de las actuaciones clásicas del autoritarismo en El Salvador, esta imagen del domingo corresponde a una de las páginas típicas del autoritarismo. Esto es, y conforme Ruth lo mencionaba, ausencia de separación de poderes. El autoritarismo tiene varios rasgos sobresalientes. Uno es, se ejerce el poder con base en la autoridad, no en la ley. Y por tanto, en segundo lugar, no hay separación de poderes. Lo que vimos el domingo corresponde a esas características. Se ejerce la autoridad con base en el despliegue de la Fuerza Armada y el Cuerpo de Seguridad, no con base en el respeto a la norma, sin ninguna noción respecto a la separación de poderes. Por eso creo que lo encontramos como un acto, un evento típico del autoritarismo salvadoreño. Bien, voy a aprovechar aquí para incorporar un elemento. Esta no es la primera vez que el presidente, por ejemplo, utiliza los números de popularidad que le acompañan. No es la primera vez que exalta el rol combativo de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil. Pero Rubén, esperaba que a 8 meses de estar en el cargo, el presidente invocara una insurrección, utilizara a la FAES, a la Fuerza Armada y a la PNC para que se tomara la asamblea. Bueno, mire, yo creo que, en primer lugar, yo creo que hay que decirle las cosas por su nombre. Fue un intento de golpe de Estado. Y no por quedarse en forma de intento, porque no se pudo concretar, como le ha pasado a varios golpes de Estado en toda nuestra historia, y en eso somos especialistas, ¿verdad? Entonces es un delito, ¿ya? Porque pretende la destrucción de uno de los órganos fundamentales del gobierno. Y eso se ha dado en la historia. Por lo general, los golpes de Estado sí son contra el Poder Ejecutivo, por lo general. Pero hay una cantidad de golpes de Estado que han sido del Ejecutivo al Legislativo. Por ejemplo, Fujimori es un caso típico. Como tenía la oposición gobernando en el Legislativo y no le querían aprobar todas las reformas que él quería hacer, pues un día consiguió gente y se metió con la gente al Congreso y sacó y expulsó a los diputados, y ahí empezó su dictadura, que fue terrible. Mussolini es otro caso, con los 50.000 que logró llevar a Roma, y con eso se fueron a tomar el Quirinal, que era el Parlamento de Italia. Y allí fue donde pues empezó la dictadura del fascismo. O sea, pues que tenemos varios. En Honduras hicieron lo mismo, otro presidente. O sea, no es tan extraño esto. ¿Vea? Correa, por ejemplo, en algún momento intentó hacer esto. O sea, en Ecuador. O sea que en ese sentido es una cosa que existe. Así como el asesinato es un delito, el intento de asesinato, aunque no se consuma, también es un delito. ¿Les tomaron por sorpresa los acontecimientos de la semana pasada y del fin de semana? Yo creo, Karen, que sorprenderse, o sea, el límite yo creo que sí es sorprendente. O sea, hasta dónde puede llegar una persona con un alto índice de popularidad, que además yo creo que no necesitaba de esto. Creo que el problema fundamental está en la búsqueda de una correlación necesaria entre la Asamblea Legislativa, porque además hay un tema también de personalidad, y creo que tenemos también, yo coincido de que hay que llamar las cosas por su nombre, ¿no? Aquí hay un tema de una distorsión en cuanto a la percepción de la realidad del señor presidente en función de buscar o tratar de presionar al órgano legislativo, también utilizando los bajos niveles de aceptación que hay del órgano legislativo y de los partidos políticos. Creo que además esto es un tema que se venía gestando, no surge de un día para otro. O sea, hemos venido viendo una matriz más allá de que creo que
muy pocos ciudadanos podrán estar felices con el papel de la Asamblea Legislativa. Creo que la Asamblea Legislativa nos queda de ver mucho a muchos en muchos temas de agua, temas de pensiones, etcétera. Y creo que estos temas relevantes también hay que ponerlos sobre la mesa. Pero hay un tema de un descrédito detrás de esto, definitivamente desde este gane que tiene el señor presidente con un alto nivel. Y además mantener ese nivel de aprobación, yo creo que es también relevante, ¿no? Pero eso de sorprendernos, esto yo creo que yo me quedaría, sí me sorprende lo rápido que ocurrió. No me sorprende el límite al que haya llegado, porque definitivamente desde el momento en el que empieza a hacer un llamado a la insurrección, porque lo hizo, definitivamente fue un llamado a la insurrección, a utilizar el artículo 87 de la Constitución, creo que no podemos desconocer de que esto podía llegar a más, ¿no? Y precisamente por eso, desde el día viernes, es que ya en los medios internacionales, las organizaciones nacionales, la academia, la sociedad civil en general empezó a movilizar una matriz de opinión en función de enfrentar esta situación que nadie sabía hasta dónde iba a llegar. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa en esta entrevista, ya regresamos. Estamos de regreso en la entrevista de Matices. Esta noche analizamos las acciones del presidente Bukele desde diferentes perspectivas, la perspectiva judicial, histórica y política. Roberto, usted decía en su primera intervención que estas acciones son clásicas del autoritarismo salvadoreño. Ya también estábamos poniendo en perspectiva también con otras experiencias de autoritarismo a nivel internacional. Pero ¿cuánto se parecen estas acciones que presenciamos el fin de semana con lo que vivíamos en los regímenes militares del siglo XX, de los 30 hasta los 70 en El Salvador? Lo relaciono con la parte anterior, de qué podría sorprender y qué no sorprender. A mí me sorprende, me parece muy bien el comentario que hace Ruth respecto a la actuación presidencial. En mi caso me sorprende la actuación de los comandantes. Me parece que abandonaron toda su trayectoria correspondiente a una nueva doctrina y a un nuevo comportamiento de la Fuerza Armada y regresaron a los momentos de la Fuerza Armada como el aparato de soporte del poder al que solo le faltó, pero no creo que estén muy lejos de seguir en esta trayectoria, la operación represiva. En cierta forma, hubo acción represiva, pero la operación represiva física pareciera ser el acto siguiente a este. Por tanto, esa modalidad de despliegue corresponde a los eventos clásicos del autoritarismo en El Salvador. Vaya, no es extremo. En algún momento en el siglo XX, unos diputados respondieron a la orden de la Fuerza Armada sesionando en un cuartel. No fue el caso, pero en términos de fondo estamos con comportamientos que responden a una actitud típicamente autoritaria. Y me voy a un paso siguiente. El autoritarismo en El Salvador tiene respaldo social y por eso es que los peligros crecen en el caso de estos ejercicios, porque para una parte de la población siguen siendo figuras míticas y populares, un dictador que no respetaba la ley, pero no porque decidiera no respetar, porque él era la ley. Él no podía hacer nada ilegal porque era la ley. Entonces, teniendo ese respaldo social en el autoritarismo, creo que debemos ver de frente estos hechos y esperar una aclaración de la Fuerza Armada y de los comandantes. En el caso del presidente es más, como dijo Ruth, más complejo. Yo espero que sí, en el caso de los comandantes exista una explicación pública del comportamiento. Sus operaciones no son volubles. Los militares no hacen operaciones sin plan. Deberían explicarnos qué plan tuvieron el domingo, cuáles fueron
objetivo. Y en ese sentido encuentro una sorpresa, pero más que la sorpresa, como una alarma para la política salvadoreña en términos de el hecho de que debemos procurar una trayectoria democrática en una crisis. ¿Tenemos una crisis? Sí tenemos una crisis. ¿Qué puede ser lo peor en esta crisis? Una salida autoritaria. Hablemos del rol de la Fuerza Armada, Rubén, porque ya estábamos diciendo, bueno, la irrupción el domingo sorprende y además debe encender las alarmas, pero también los vimos desde el sábado en la noche, por ejemplo, en una conferencia de prensa, donde el ministro, por ejemplo, de Defensa decía, sí, somos apolíticos, pero estamos esperando indicaciones del presidente de la República y estaríamos dispuestos a dar la vida por defender a nuestro país. ¿Cuánto viola esa actitud de la Fuerza Armada los acuerdos de paz de nuestro país también? Yo creo que las violaciones han sido bastante grandes. Permítame primero decir una cosa, Ruth. Probablemente de todas las instituciones del Estado, la Fuerza Armada es la que más ha cumplido con los acuerdos de paz. Y eso debemos de reconocerlo. Pero también hay que reconocer que en los últimos años, y esto abarca gobiernos anteriores, no solo este, sino anteriores, ha habido una especie de corrupción del papel de la Fuerza Armada. Y estos son los resultados. Entonces la Fuerza Armada entonces empieza a ser dependiente de la voluntad del presidente y no de la Constitución, que es la base de todo. Y si el presidente les pide una cosa que es incorrecta, como por ejemplo irse a meter a la Asamblea Legislativa, ¿ya? Aun cuando la excusa era darle protección al presidente, porque así se lo plantearon a la Fuerza Armada, que había que dar porque había un gran peligro en su vida, ¿verdad? Pero aquí se excedieron totalmente. Desde 2 días anteriores habían empezado a poner de estos que disparan desde los edificios. Y luego habían más soldados que diputados el día en que entró el presidente de la República a decir, pues a sentarse en el asiento del otro, ¿verdad? O sea que en ese sentido yo creo que la Fuerza Armada tiene que revisar realmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creo yo que una cosa, esto está, y no me extrañaría, rompiendo la unidad interna de la Fuerza Armada, porque los está queriendo obligar. Yo ya había escuchado de parte de oficiales preocupaciones por ese involucramiento de la Fuerza Armada con la seguridad interna que ha llevado a abusos de parte de la Fuerza Armada. Y esas preocupaciones venían ya del periodo actual de gobierno. Y del anterior también. Ya venían desde el anterior, porque como se han ido involucrando cada vez más, y los gobernantes saben cómo manejar estas cosas. Por ejemplo, vea por el que se está peleando el gobierno, el préstamo de 109 millones. Una gran parte no va para la policía, es un préstamo para seguridad interna, pero una gran parte no va para la policía, va directamente a la Fuerza Armada, hasta incluso uno de los costos más grandes de ese proyecto, que es comprar un buque entero. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver esto con el pleito con las maras que tenemos? Ninguno. Entonces los gobiernos, así como antes, la oligarquía corrompía a los militares que estaban en el poder con prebendas, les regalaban helicópteros, por ejemplo, ¿verdad? Y cosas de esas. Cuando llegaban de presidente los invitaban a todo y los copaban. Ahora pareciera ser que es el presidente el que está haciendo lo mismo con la Fuerza Armada. Y eso es grave. Sí, el artículo 211 de la Constitución precisamente establece que la Fuerza Armada está al servicio de la nación y la nación no está representada por el señor presidente. O sea, la nación es mucho más que eso. Hay una resolución de la sala y yo me voy a permitir leer esta pequeña frase. Dice, aunque el presidente de la República es el comandante general de la Fuerza Armada, y esta tiene carácter no deliberante, esto no implica que él pueda usarla para cualquier objetivo o fin distinto al constitucionalmente previsto.
tampoco puede ordenarse que la Fuerza Armada sirva para la seguridad personal del presidente. ¿Y a qué voy con esto? Y es que se ha tratado de justificar de muchas maneras, uno que si era para darle protección al presidente, otro para darle protección a la Asamblea, otro, o sea, ha habido varias versiones sobre el uso de la Fuerza Armada. Yo coincido en que ha habido una distorsión del papel de la Fuerza Armada. Yo he comentado en otros espacios que soy parte de la 22ª promoción del Colegio de Altos Estudios Estratégicos del CAE, del Ministerio de Defensa, y realmente sé que hay una discusión interna muy fuerte precisamente por el papel de la Fuerza Armada en estos actos que son actos políticos, porque estos no son actos jurídicos, ni son actos en defensa de la Constitución, son actos eminentemente políticos, porque lo que nosotros vimos este día 9 de febrero fue precisamente, yo no diría el inicio de la campaña, de la próxima campaña electoral, porque en campaña creo que estamos desde la elección anterior y no lo vamos a dejar, ¿verdad? Pero el tema es que es ya un protagonismo distinto y el uso de recursos públicos en función de una proyección determinada que va en detrimento precisamente de un órgano de Estado, que en este caso es la Asamblea Legislativa. Bien, vamos a hacer una pausa y también van a poder ver nuestros televidentes y las personas que nos están acompañando en esta entrevista una cápsula que el equipo de Focos ha preparado para explicar justamente cómo se compone el préstamo que está solicitando el Ejecutivo a la Asamblea y las dudas que expresan los diputados sobre el mismo. Un préstamo de $109 millones negociado por el gobierno salvadoreño está en el centro de la crisis institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo. La tarde del domingo 9 de febrero, el Ejército y la Policía se tomaron la Asamblea Legislativa por órdenes del presidente de la República, Nayib Bukele. El Ejecutivo justificó la toma militar del Congreso con la falta de aprobación de esos 109 millones, que se utilizarían en la tercera fase del Plan Control Territorial. El Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCE, es la entidad que financiaría el crédito. Una presentación del gobierno compuesta por 18 láminas y compartida con los diputados de la Comisión de Hacienda indica que estos recursos se dividirán en 5 componentes. $46.9 millones para movilidad estratégica, 25.9 millones para equipo e infraestructura de videovigilancia, 17.4 millones para equipo táctico, 15.5 millones para modernización hospitalaria y $3.3 millones para administración, supervisión y auditoría, imprevistos y la comisión del BCE. La solicitud para avalar la contratación de crédito llegó a la Asamblea en noviembre de 2019. El lunes 27 de enero de 2020, la Comisión de Hacienda emitió un dictamen favorable para aprobarlo. Pero en la plenaria de esa misma semana, los diputados decidieron retirar ese acuerdo y devolver la iniciativa a la comisión. Así inició la escalada de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, que alcanzó su punto más álgido el 9 de febrero con la toma militar de la Asamblea. En la discusión sobre el préstamo han surgido varios señalamientos sobre el destino de los recursos, y las dudas se han profundizado después del 9 de febrero. Los diputados critican el gasto en un buque y helicópteros para el Ministerio de Defensa. El buque costaría $13 millones y el gobierno afirma que se utilizará para combatir el narcotráfico. Quiero hacer una como comparativa. En Brasil, en Chile, se presionó mucho a los gobiernos para que se adquirieran equipos militares que nunca se llegaron realmente a utilizar. Porque simplemente ya lo demostró la trayectoria de las necesidades de esos países y fueron inversiones multimillonarias. Lo mismo ha pasado obviamente en Venezuela. Y tenemos ahora la impresión, porque sí hay un antes y un después, pero tenemos hoy la impresión que el ministro de la Defensa quiere un juguete nuevo, un buque. Y francamente, porque hay un después, francamente, ¿para qué vamos a necesitar un buque? ¿Hasta dónde el buque estaría contribuyendo para el combate a lo que agobia a nuestra gente, es decir, en sus comunidades?
No va a servir de nada para eso. Es un juguete el ministro de la Defensa, y hay que decirlo. Y si no, que nos demuestren lo contrario. Los legisladores también advierten de un posible conflicto de interés entre Osiris Luna, director de cárceles y viceministro de Seguridad, y las empresas proveedoras de los equipos que se comprarán con el préstamo. El periódico digital El Faro reveló a principios de febrero que la empresa mexicana Seguritech pagó el viaje de Luna a México, una información que el funcionario ha ocultado pese a solicitudes de acceso a la información pública. Seguritech Integral Security comercializa cámaras de videovigilancia y el préstamo del BESIE tiene más de $25 millones asignados para la compra de este tipo de equipos. Los diputados también han recomendado a Hacienda que, para cubrir gastos de seguridad apremiantes, reasigne $62 millones que no se ejecutaron del presupuesto de 2019. El martes 11 de febrero, la Comisión de Hacienda no logró emitir un dictamen favorable para el préstamo, por lo que la aprobación de la iniciativa no se abordó en la plenaria del pasado jueves. La comisión volverá a reunirse el lunes próximo, pero durante la sesión de esta semana, la diputada de Arena, Margarita Escobar, puso sobre la mesa la posibilidad de pedir a Hacienda que envíe una nueva solicitud, pues las condiciones para discutir el préstamo ya no son las mismas. Escobar señaló que las deliberaciones en la comisión podrían reñir con las medidas cautelares que la Sala de lo Constitucional dictó el lunes para frenar el conflicto entre los dos poderes del Estado. Que la medida número 1 dice que ha lugar la adopción de las siguientes medidas cautelares. 1. Ordena al Consejo de Ministros, del cual forma parte el presidente de la República, el cese de los efectos de la convocatoria con el propósito de que la Asamblea Legislativa sesione extraordinariamente a fin de que se apruebe el préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica para la implementación de la fase 3 del Plan Control Territorial. Ese es el préstamo que estamos discutiendo, pero hay una medida cautelar que debe cumplirse. En tanto esa medida cautelar no se cumpla, que si bien es cierto responde a la convocatoria del Consejo de Ministros, no deja de ser el mismo tema para esta Comisión de Hacienda. Y esa es una pregunta, yo no soy abogada, yo no soy jurista, yo no soy constitucionalista, pero que yo deseo plantear. Estamos de regreso en la mesa de entrevista de Matices. Ruth, el argumento del presidente es tautológico, es redundante. De hecho, se amparó en el artículo 167 de la Constitución que faculta al Consejo de Ministros para convocar en sesiones extraordinarias cuando el interés de la República así lo demande, pero también el presidente decía, y el Consejo de Ministros es quien decide qué es un asunto de interés de la República. Usted presentó una demanda de inconstitucionalidad por la convocatoria. ¿Cuál es el fundamento de la demanda? Precisamente la interpretación del artículo 167, o sea, ¿qué es el interés de la República? Y si el préstamo no estando en una situación de emergencia declarada debidamente por la Asamblea Legislativa, pues entonces podría constituir precisamente una emergencia, ¿no? Una situación que ameritara una convocatoria extraordinaria, urgente para un domingo, cuando el préstamo además no se gestiona de un día para otro. Eso tiene un proceso que tiene que llevar incluso primero la aprobación inicial con 43 votos y después su ratificación con 2/3 de la Asamblea Legislativa. Entonces, esto no es un tema de que iba a resolverse, o sea, hoy se aprueba el préstamo y mañana está resuelto y tenemos todo comprado, ¿no? Esto no es así. Y precisamente eso es lo que se le solicita a la sala, una interpretación del artículo 167.7 para que se pronuncie en cuanto al alcance de esta disposición constitucional. Bien, ahora, las declaraciones del presidente el domingo, por ejemplo, decían justamente esto: no necesitamos que la Sala de lo Constitucional interprete algo textual. Decía, al artículo 167.7 no le cabe otra interpretación. Veamos las declaraciones y luego las vamos a comentar. Ahora, vienen unos pseudoabogados de esas gremiales que se crearon hace 6 meses
el SEC, DTJ, IPPOJGC, HMQ, etc. Y sacan los comunicados, que son el mismo comunicado con un poquito, mueven el párrafo 2 al 1 y el 3 al 4 y así, y salieron al mismo tiempo, a la 1 de la tarde más o menos del día de ayer. Huevo con huevo. Y publican que es inconstitucional nuestro llamado. Hombre, primer lugar, ¿quién les puso el título de sala a lo constitucional? Segundo lugar, no necesitamos que la sala interprete un artículo textual. ¿Quién nos va a decir cómo se lee algo que está claro? Si ahí dice el Consejo de Ministros, bla, bla, bla. Bien, Rubén, hablemos sobre estas declaraciones del presidente. No cabe otra interpretación, decía, para el artículo 167, numeral 7. Pero mire, es que esto es una cosa inconcebible, honestamente. ¿Qué es lo que quiere decir el presidente? Solo lo que yo interpreto y como yo lo interpreto es lo único que vale. En otras palabras, es esa concepción de que él es el rey del gobierno. ¿Por qué? Porque la sala de lo constitucional sale sobrando, todo el poder judicial sale sobrando. La Asamblea Legislativa, que por constitución, es la que debe de interpretar las leyes, ¿verdad? No el gobierno, no el Poder Ejecutivo, sino la Asamblea, los que dan la interpretación final de las leyes son ellos. Eso desaparece, porque para él lo único que existe es su poder y lo que él piensa. Esto tiene mucho que ver con el populismo. Una de las características esenciales de los populistas es que ellos dejan de ser representantes del pueblo para hacerse y convertirse en la encarnación del pueblo. Y en el momento en que entre pueblo y gobernante ya no hay ninguna diferencia, es por supuesto lo que el pueblo quiere es lo que el gobernante dice que quiere. Y eso es lo que está pasando, creo yo, en muchos de estos casos. Estas prisas, estas cuestiones, a veces responden a la voluntad del gobernante y no a un análisis. Y por eso es que hay una actitud tan violenta contra la Asamblea Legislativa, y eso es algo que debe de analizarse. ¿Por qué? Porque él necesita una asamblea, esta asamblea, la necesita o totalmente sometida a su voluntad o que desaparezca. ¿Por qué? Porque su problema está en el problema de la reforma constitucional. Si no se hace en este periodo de esta asamblea la primera ida a la reforma, y la primera aprobada, entonces ya no alcanzaría. Detengámonos en eso. El presidente Bukele nos dice que está buscando una reforma constitucional con miras a... Bueno, ese es el primer problema. Lo están hablando de que antes yo lo estoy oyendo de esto, por ejemplo, el vicepresidente, que es el que se ha encargado de hablar más de esto, en tiempo de la campaña. Esto no es nuevo. Y creo que esto está en el centro del problema con la Asamblea. ¿Por qué? Porque el problema es que ellos no dicen qué reformas quieren hacer. Yo no los oigo, ninguna. Pero todos sabemos que la reforma que está detrás de todo este intento es acabar con la no reelección de los presidentes. Cosa que es absolutamente imposible desde el punto de vista constitucional. Porque el artículo que dice que se prohíbe totalmente, ¿verdad?, que un presidente siga, ¿verdad?, es más, dice que la Fuerza Armada tiene obligación de intervenir inmediatamente por 1 hora que se le pase, ¿ya? O sea, como eso está precisamente en el título 3 de la Constitución, que es las llamadas... Por lo tanto, no puede haber en la Asamblea introducir una reforma que vaya en contra directamente de ese artículo, porque ese es, según la Constitución no se puede reformar. O sea, ahí es un problema que yo no sé si lo han podido estudiar estos señores, pero es un problema de que se meten o demuestran que no conocen la Constitución, honestamente hablando. Porque, por ejemplo, decir que, lo que estamos viendo ahorita, que el Consejo de Ministros puede cuando quiera, como quiera y a su arbitrio poner a la Asamblea a hacer reuniones extraordinarias, eso es quitarle a la Asamblea realmente su autoridad, su autonomía, su independencia.
¿Por qué? Porque así como le puede ordenar que ponga una sesión, le va a terminar ordenando que no haga sesión cuando no le conviene al Ejecutivo. Entonces el Ejecutivo gobierna a la Asamblea Legislativa, se rompe la separación de poderes que es base de nuestro sistema democrático. Bien, Roberto, hablemos también sobre las expectativas de la Sala de lo Constitucional, porque también venimos de un periodo en el que la Sala de lo Constitucional y sus magistrados asumían muchísimo liderazgo en la discusión de asuntos políticos. Y mucho se ha señalado también que la Sala de lo Constitucional se tarda en pronunciarse sobre la situación. De hecho, lo hace hasta el lunes. Hablemos de cómo se comporta la Sala de lo Constitucional en este escenario. Vale. Estamos en una situación de crisis y creo que es importante situar en esa coyuntura de crisis hechos notables en los cuales debemos reparar. La crisis está en gran medida causada por el político más popular de la posguerra. El presidente Bukele es el político que cuenta con una popularidad que permitió poner contra las cuerdas a los partidos de la posguerra. Ese presidente irrumpe con la Fuerza Armada en la Asamblea, pero ocurre que una ciudadana como Ruth, junto con otra persona, presenta un recurso que cambia la situación de coyuntura. Lo sitúo así, ¿por qué? Porque en esta situación de crisis, sí, la sala, pero como Rubén señalaba antes, debemos buscar el imperio de los procedimientos constitucionales y legales, aún desde el presidente. Es que el presidente creo que tiene el reto de, con su popularidad indiscutible, asumir que no está por encima de la ley. ¿Cómo los ciudadanos, mujeres y hombres, debemos asumir que debemos ejercer la ley? Así como hizo Ruth, presentando el recurso, activando la actuación de la sala, hoy creo yo que el reto que tenemos es principalmente la gente joven, mujeres y hombres jóvenes, sepan activar los procedimientos de manera que logremos una salida democrática a la crisis y que no se impongan los arrebatos autoritarios en la crisis. Bien, Ruth, la demora de la Sala de lo Constitucional es vista así, debemos entenderla así, simplemente como una respuesta lógica a un proceso que dependía de que se presentara una demanda. Sin embargo, la Sala se pronuncia hasta el día lunes cuando admite la demanda. La demanda se presenta el sábado en la noche en un juzgado de paz que además está de turno, es el habilitado para recibir cualquier tipo de demanda. Y la sala se pronuncia hasta el día lunes. Definitivamente yo creo que la sala sí fue sorprendida. O sea, más allá de que todos estábamos expectantes, o sea, los órganos colegiados no actúan de la misma manera que actuamos los ciudadanos de manera individual, ¿verdad? Y creo que también sí es un poco raro, distinto, diferente a las situaciones que se habían vivido anteriormente. O sea, esta es una situación inédita realmente. Yo les puedo decir que esperaba que la sala respondiera precisamente con la crisis, ante la crisis con una inmediatez mayor, ¿verdad? Que se pronunciara el día domingo. Sin embargo, los mecanismos que están establecidos es que se remite el mismo día, dice la ley, y si no, 24 horas después, en la Sala de lo Constitucional desde el juzgado que se recibe. Y en este caso la práctica había sido que se remite la primera hora hábil del día siguiente, ¿no? Y creo que eso fue el día lunes, exactamente. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que más allá de que fue un hecho notorio la presentación de la demanda, etcétera, pero la sala lo recibe hasta el día lunes en la mañana, realmente la sala actúa bastante rápido, pudiéramos decir. Lo que pasa es que, claro, la crisis estaba generada más rápido todavía y pues también la expectativa ciudadana era bastante alta sobre el tema. Entonces, ese desajuste que hay en cuanto, desde el momento en que se presenta la demanda, alguien me decía, ¿y por qué no la presentaste antes? Y yo, me da
pues risa esto, porque realmente desde el día viernes en la noche ya estaba pensando qué es lo que podía ocurrir, cómo podía pasar y hasta qué punto iban a ser, cuáles iban a ser los puntos, cuáles iban a ser los límites. O sea, escribir una inconstitucionalidad, yo no sé si alguien podía haberla hecho más rápido, pero realmente yo empecé a escribir el día sábado, después de cumplir con algunas obligaciones familiares y tal, al mediodía. Y ya a las 6 de la tarde estaba lista, ¿no? Entonces creo que ese es un tema que los ciudadanos, yo coincido en que nosotros tenemos que ser más activos. Nosotros no sé cuántas veces en redes podemos decir, pero lo que debieran hacer es tal cosa, o lo que yo sugiero es tal cosa, o por qué no hacen tal otra. Y yo siempre me he preguntado por qué no lo hacemos. De acuerdo. ¿Por qué cada uno de nosotros no asume su rol? Y precisamente ese fue el origen de esa demanda. Ahora, sobre el tema de la interpretación, y yo no quiero dejar pasar esto, yo creo que se está haciendo una interpretación muy literal de ese artículo y no en todo su contexto. O sea, la interpretación de la Constitución tiene que ser una interpretación unitaria. Y aquí me voy a referir directamente al artículo 86 de la Constitución, donde establece que cada uno de los poderes tiene que hacerlo tiene que ejercer sus funciones de manera independiente. Y yo me cuestionaría incluso qué hubiese pasado si hubiese salido un decreto. Ese decreto hubiese sido inconstitucional porque la voluntad colectiva que se hubiese formado a partir de la Asamblea, o sea, es una voluntad viciada, porque ¿quién va a tener una formación de la voluntad con una coacción de la manera en que estaba ocurriendo? Tengo una pregunta, desde el punto de vista legal, porque el presidente lo que decía en su discurso afuera de la Asamblea es, bueno, el Consejo de Ministros decide que es una situación extraordinaria, pero Ruth está planteando que es la Asamblea Legislativa, como órgano independiente, quien puede decidir que es una situación extraordinaria. No, en este caso, uno de los elementos precisamente de la demanda es que la sala defina que es una situación que atañe al país, una situación extraordinaria. O sea, hay que ver de qué estamos hablando. Porque hay un vacío, entonces, en ese tema. Yo diría que no es un vacío, porque ya esto es un tema que se ha tratado en otras resoluciones, sino que como se está haciendo una interpretación literal, entonces, bueno, señores, Sala de lo Constitucional, haga usted la interpretación de esto, que cada uno tiene una visión distinta, ¿no? Y el otro punto de la inconstitucionalidad era precisamente el llamado a la insurrección por parte del presidente, que es un tema totalmente anómalo, aunque ya hemos visto declaraciones posteriores, no solo del presidente, sino también de sus funcionarios, retractándose, no, nosotros no lo hemos hecho, el presidente lo que hizo fue llamar a la calma, como si nosotros pudiésemos echarle, como diría los adolescentes, chelito a lo que ha ocurrido cuando ha sido del conocimiento público, no solo en El Salvador, sino también a nivel internacional. ¿Por qué es inconstitucional, antes de cerrar, por qué es inconstitucional en el planteamiento de la demanda esta convocatoria a la manifestación, pero que además iba acompañada por el presidente de citar el artículo 87? En este caso, la sala lo que ha dicho en la admisión es que no se pueden controlar los tweets, porque esto partimos de que esta declaración no se hizo, no hubo una declaración pública, porque recordemos que en ese momento todavía no habían ocurrido los hechos el domingo, sino que estamos hablando nada más que los pronunciamientos que él había tenido en redes sociales. Entonces, no hay un control sobre los tweets, o sea, sobre sus declaraciones, sino un control sobre los hechos ocurridos posteriormente, y por eso es que la sala retoma precisamente la movilización y la convocatoria que ha hecho el presidente, porque la convocatoria la hizo el presidente de la República, y creo que nos queda claro a todos, y esa convocatoria es la que tiene este matiz de insurrección, que después es utilizado por el mismo presidente para decir, yo calmé al pueblo, yo calmé a las masas, cuando fue precisamente el generador de la situación. Muy bien, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Este es el último bloque de nuestra entrevista. Hemos conversado con Rubén Zamora, Roberto Turcios y Ruth Eleonora López. Bien, hay un dato importante que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, el último informe del Latinobarómetro dice que El Salvador está cada vez más mostrando números que indican una disminución en el apoyo a la democracia. De hecho, solo el 26% de la población dice que apoya la democracia. Pero hay otro dato. El 54% de los salvadoreños opina que le da igual un régimen democrático o un régimen autoritario. En ese contexto, la comunidad internacional, las universidades, medios de comunicación locales e internacionales
no dudaron en condenar el golpe a la democracia que estaba dando el presidente Bukele. Pero, Rubén, ¿cómo lograr que esa preocupación por la democracia sobrepase esta discusión, vamos a decir, de las élites y se vuelva también una demanda popular? Mire, yo creo que lo primero que hay que decir es que hay que poner en perspectiva esas encuestas, especialmente la Latinbarómetro, por su estructura, porque tiene la de la encuesta de la católica, de la nuestra, del país, en que le preguntan a usted cuál cree que es el mejor sistema y dicen el 70 y pico % la democracia. Pero al mismo tiempo... Hablando de la encuesta del UDOP. Sí, del UDOP. Pero al mismo tiempo, cuando a la gente le preguntan que sí, que le parecería un gobierno de mano dura, la gran mayoría dice que sí. Y después cuando le preguntan para decirle que, bueno, mire, ¿y usted cree que debería de tomarse en cuenta la gente que ha provocado este problema de seguridad? Y la gran mayoría dice que sí, que hay que hablar con ellos. ¿Qué significa esto? Lo que tenemos es una población muy desorientada en este momento, ¿no? Yo no creo que sea pasividad, no, es que no se sabe por dónde ir, porque esto lo que está reflejando es la crisis fundamental que tenemos en nuestros países, ¿verdad? Lo que yo llamo, ¿verdad?, la tormenta política perfecta, porque se nos han juntado tres crisis muy serias: la crisis de los modelos, el neoliberalismo está liquidado, pero el socialismo del siglo XXI está más liquidado también. No hay alternativa de modelo. La economía del país, América Latina y nuestro país han entrado, bueno, nuestro país siempre han dado que no crece, pero el resto de América Latina ha estado entrando y les han bajado la perspectiva para el próximo año. Y hay una crisis política, nuestros partidos políticos están en una profunda crisis, nuestras asambleas legislativas están en una profunda, en general la credibilidad de los gobiernos ha bajado, no solo aquí en América Latina y en el mundo. Entonces estamos en una situación probablemente de transición, ¿ya? Y en los procesos de transición es donde aparecen estos fenómenos populistas que no solo está aquí. Si eso tenemos ya una buena cantidad de populistas manejando gobiernos en el mundo en los últimos 10 años, que han aparecido en los últimos 10 años. O sea, pues que yo creo que lo que tendríamos que hacer es volver a todas las prácticas de educación ciudadana que tuvimos en algún tiempo. Yo me acuerdo cuando yo era de partido político y dirigente de partido político, éramos un partido pequeño, pero había un periodiquito del partido, había un instituto de formación del partido, ¿verdad? Y todo eso desapareció. En el FMLN desapareció, en Arena desapareció, ¿verdad? Y entonces estos son los resultados de haber hecho eso. Y cada vez más las elecciones no son para que la gente vote por su voluntad, sino es para inyectarle a la persona unas voluntades específicas mediante algoritmos de estos que manejan las elecciones. Todo eso es un problema que hay que enfrentar, es de fondo. Quiero contrastar eso que usted decía también con los números de popularidad que acompañan al presidente Bukele, porque también es cierto que, si bien es cierto, hay un grupo de personas o organizaciones de la sociedad civil, academia, tal cosa, que están en contra de las acciones del presidente Bukele, también los números de popularidad demuestran un respaldo importante. ¿Cómo llegamos a esto, Roberto, desde su perspectiva? A mi juicio, tuvimos una gobernabilidad efectiva durante la posguerra, pero hoy sabemos que estuvo basada en la corrupción, y esto es natural que genere un rechazo de la población, legítimo, sin ningún lugar a duda, del cual el presidente capitaliza ese sentimiento para catapultar su candidatura y acumular ese grado de popularidad. Entonces, a mi juicio, no podemos ignorar el punto. Tuvimos una gobernabilidad que nos dio estabilidad, pero era con base en la chequera de los gastos reservados distribuyéndose entre los políticos. A eso debemos ponerle un paro
y que en la población existe un sentimiento de cólera por ese Estado. Ahora bien, tenemos 3 presidentes enjuiciados, tenemos líderes políticos también sometidos a otros juicios. Es decir, que el reto ante el cual nos enfrentamos es que esta crisis consiga una gobernabilidad democrática en la cual funcionen los procedimientos. Ese es el dilema que tenemos en la actualidad. En una sociedad autoritaria, profundamente autoritaria, hay una cólera popular por el grado de corrupción con el cual imperó esa gobernabilidad. Pero tenemos evidencias de que hay juicios que se están impulsando y que debemos buscar que esos procedimientos sean los que conduzcan a las salidas de esta crisis. A mí me parece que es esa combinación de factores en los cuales es clave, como mencionaba antes, una conciencia cívica, en algo emparentado a lo que decía Rubén, pero principalmente de liderazgo joven, pues. O sea, a mí me sorprende, y aquí voy a mencionar un gremio especialmente relevante en estos casos, que a veces el periodismo cae en unos deslices en estas situaciones, atribuyéndole última palabra constitucional a cualquiera, ¿verdad? No es posible que jóvenes periodistas ignoren aspectos básicos de la constitucionalidad. Entonces creo que es una exigencia general la que enfrentamos para esta situación de crisis. Ruth, la institucionalidad salvadoreña está más fuerte y la sociedad civil organizada como para contener un intento de régimen autoritario y para contener un intento de golpe, como lo estaban planteando al principio de este programa. Yo creo que nosotros podemos hablar de una institucionalidad distinta de 2009 para acá. Más allá de las diferencias, de las distancias que se pudo haber marcado con la Sala de lo Constitucional, con lo que me guste, con lo que no me guste, etcétera. Sí creo que fue un momento cúspide en el control de una institución sobre otra. O sea, creo que ahí funcionó el control institucional. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a que las instituciones de control funcionen de la mejor manera. Es decir, a mí me encantaría ver un tribunal de ética gubernamental empoderado y además ejerciendo control, o incluso un tribunal supremo electoral ejerciendo el control suficiente sobre los procesos electorales y las campañas electorales que vivimos todo el tiempo en ellas adelantadas, ¿no? O una corte de cuentas que cuántas veces hemos visto procesos que han prescrito, etcétera. Entonces, yo creo que la ciudadanía definitivamente marcó un antes y un después del 2009. Yo creo que en ese sentido la transición, el cambio de un partido político a otro sirvió, funcionó. Claro, lo que pasa es que los partidos políticos también se quedaron muy atrás de las expectativas ciudadanas. Y ese nivel de frustración precisamente capitalizado por parte de un nuevo contendiente, de un nuevo actor político, creo que es lo que ha llevado precisamente a la generación de esta crisis, porque además los partidos políticos están también tratando de ver cómo dentro de este proceso, dentro de estas aguas, tratan, ¿verdad?, de mantenerse y de recuperar un poco de capital político. Lo que pasa es que definitivamente creo que falta un replanteamiento estratégico por parte de los partidos y esto ya es otro tema, ¿no? Pero sí creo que actualmente la ciudadanía puede ejercer mayor ejercicio, mayor control. Tenemos un Instituto de Acceso a la Información que está dando la batalla muy fuerte por mantenerse como una institución independiente. Creo que una buena señal sería que los diputados aprobaran las reformas al Tribunal de Ética Gubernamental que les permitiría tener más herramientas y menos excusas para dejar de funcionar. La voy a interrumpir aquí porque dijo un punto que me parece interesante discutir, un replanteamiento estratégico de los partidos políticos. Hablemos de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa como oposición
al gobierno del presidente Bukele. Hasta ahora los diputados han respondido al Ejecutivo, por ejemplo, citando e interpelando a sus ministros o incluso en la última semana retirando la silla en la que se sentó el domingo pasado el presidente Bukele. Rubén, ¿qué más puede hacer la oposición en la Asamblea para enfrentarse, o vaya, no para enfrentarse en sentido bélico, sino para sentar postura frente al presidente Bukele y su gobierno? Miren, yo creo que el problema no es un problema de la oposición, es un problema de cómo están los partidos políticos. Yo creo que de toda la posguerra estamos en la crisis más profunda de los partidos políticos. ¿Ya? De acuerdo. Y en unas condiciones en que el mismo desarrollo de la institucionalidad democrática que sí ha habido, y hay que reconocerlo, ha contribuido todavía más a profundizar el rechazo del pueblo, y voy a decir por qué. Por ejemplo, corrupción. Siempre en el país hemos dicho que los gobiernos son corruptos, y todos sabíamos que eran corruptos. ¿Cuál es la diferencia ahora, después de todo lo que se ha hecho del periodismo independiente, investigativo, del acceso a la información pública y todo eso? Que hoy la corrupción tiene caras, tiene montos y tiene métodos de hacerlo. Eso hace una diferencia fundamental en las percepciones sociales, ¿ya? Porque antes era conocer un abstracto, ahorita es conocer a 3 presidentes, ¿ah? Uno de ellos ya difunto, ¿verdad? Pero que estaban enjuiciados, ¿ah? Bueno, presidentes de la Asamblea, ministros, etcétera, ¿ves? Entonces es un panorama, y ahí los partidos políticos no lo ven. Operan como que si estuviéramos todavía en tiempo de la guerra. Yo sostengo, los partidos políticos actuales, o casi todos, ya hay otros que no, pero otros son hijos de la guerra. Los principales son hijos de la guerra y siguen todavía en gran medida con esa mentalidad de la guerra. Nos queda poco tiempo y quisiera pedirle una respuesta sobre esto. Esta no es la primera vez que en una mesa o en un panel con usted habla de esto, de la crisis profunda de los partidos políticos. ¿Cómo van a salir de ahí nuestros partidos políticos? ¿Van a salir de ahí Arena y el FMLN, por ejemplo? Mire, eso solo depende de ellos, y creo yo que en un papel importante lo puede jugar la sociedad civil. La parte de la sociedad civil que tiene, dijéramos, cercanía a la cuestión política, porque hay otras que se ven otros casos, no necesariamente políticas. El problema es que precisamente porque les rechaza mucho lo que hacen los partidos políticos, su corrupción, su falta de seriedad, etcétera, etcétera, entonces adquieren una actitud adversarial contra los partidos políticos, que lo único que genera dentro de los partidos es el síndrome del encapsulamiento. Entonces los partidos, las direcciones de los partidos empiezan a vivir en otro mundo, un poco a lo que le está pasando al presidente. Viven en su mundo, y eso es tendencia en los presidentes también, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, creo yo, es primero hacer el planteamiento de por dónde deben ir las reformas de los partidos políticos. ¿Cómo pueden ser decentes los partidos políticos? Que es lo primero que les vamos a pedir, que sus cuentas estén claras, que no reciban los dineros que reciben a veces y que esconden a base de compromisos, y todo eso que hoy cada vez se sabe más. Entonces, empezar por allí y empezar también a abrir los partidos políticos que están muy cerrados, creo yo, sobre todo a nivel de sus niveles altos, dijéramos, de dirección. Roberto, le planteo la pregunta final. Luego del rechazo que tuvo, como lo hemos estado diciendo, de diferentes sectores, la actuación del presidente Bukele el fin de semana pasado, ¿ve señales concretas de que no va a coquetear de nuevo con acciones dictatoriales o que rayan en lo autoritario, como estaba diciendo? Retomo algo de lo que Ruth y Rubén han mencionado. Por primera vez en la historia de El Salvador, tenemos meses para cumplir 200 años de edad como república. Por primera vez existe un régimen de democracia constitucional. Ese es el gran logro de la posguerra. Y resulta que este régimen de democracia constitucional no tiene sujeto, no tiene entidad que lo sostenga.
en término político. Entonces, yo allí encuentro el valladar a cualquier salida autoritaria en el régimen, la debilidad en la falta de sostenes orgánicos, populares, orgánicos sociales. Más allá de las instituciones dentro del sistema que deberían de proteger la democracia. Exactamente. O sea, está la sala, está el control de la información pública, está las elecciones periódicas. No, pero no tenemos todavía constituido, fíjense, qué paradójico, ¿no? Si Ruth no hubiera presentado el recurso, todos estos organismos jurídicos que procuran la ley y el respeto a la ley, no dijeron nada. Sí, es sorprendente, a eso me refiero. O sea, tenemos un régimen de democracia constitucional en torno al cual debemos procurar una vida cívica que lo sostenga como el único sostén posible a una salida autoritaria a la crisis. ¿Es posible la salida? Es posible. Pero ¿ven alguna señal concreta que indique que el presidente Bukele estaría abandonando, él y su círculo de colaboradores cercanos, este tipo de intentos autoritarios y de abuso de poder contra la democracia? Dijo que respetaba las medidas cautelares. Y que las Pero ahí sus adláteres, mira lo que están haciendo. ¿Quién? Sus adláteres, pues. El señor está convocando a la revolución, ¿verdad? Dentro de 2 días, ¿verdad? Y lo hace pública y abiertamente. Y su partido, porque es parte del partido del gobierno, es incapaz de decirle, mire. Entonces ellos dicen, yo cumplo, ¿verdad? Con el presidente dice, yo voy a respetar a la sala, pero por debajo está metiendo todo lo que él ha dicho, ¿no? Y lo que le ha pedido a la gente que haga insurrección. Yo creo que los costos institucionales, además, frente a los organismos internacionales, las calificadoras de riesgo, serán los que pondrán precisamente esos límites. Y en función de eso, esperamos, hay que hacer un llamado al señor presidente para que reflexione de manera profunda, o sea, cuál es o hacia dónde quiere dirigir el país y cuáles son los mecanismos y los límites y la contención que debe tener precisamente en cuanto a ese ímpetu de carácter que tiene, que debe, pues, precisamente pensar en la democracia y el sistema que tanto ha costado precisamente al país. Yo solo quisiera decirte una cosa, mira, si hay algo que a mí me duele, porque me duele como salvadoreño, es que un presidente que ha subido con el apoyo que ha subido el presidente Bukele, lo esté desperdiciando y botándolo a la calle con pleito eterno con con el otro, en vez de ser él, que creo que hubiera podido hacerlo, hoy sería muy difícil, pero que lo puede intentar, un centro de concertación para enfrentar los problemas del país, pues. Él es la persona que tenía mayor capacidad política en términos de respaldo popular para poder impulsar esto, y lo ha desperdiciado. Gracias a los 3 por acompañarnos esta noche, Rubén Zamora, Roberto Turcios y Ruth Eleonora López. Gracias a los 3 y gracias por supuesto a ustedes por acompañarnos en esta entrevista.